Esta tesis dice que fue la Iglesia Católica quien transfirió la observancia del sábado para el domingo. Y sabes que tiene el imprimatur del Vaticano. La Biblia dice que habría un poder que cambiaría la ley. Y esto se cumplió perfectamente. ¿Cuál es el primer mandamiento que fue excluido? El segundo mandamiento. ¿Qué dice el segundo mandamiento? No te harás imágenes. ¿Cuál es el otro mandamiento? El cambio del día del sábado para el domingo. En lugar de colocar, acuérdate del día de reposo, ¿qué cosa colocaron? Santificar las fiestas. ¿En qué parte de la Biblia está santificar las fiestas? No hay. Entonces, como ya quitaron 2, quedaron solo 8. ¿Cómo completamos a 10? El último mandamiento se dividió en 2. ¿Te das cuenta la alteración que hubo? La Biblia lo decía y la historia lo confirma. Mira lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica en la página 568. Jesús resucitó de entre los muertos el primer día de la semana. Correcto. Como primer día, el día de la resurrección de Cristo recuerda la primera creación. A ver, vamos a ver qué más sigue. Mientras el octavo día que sigue al sábado, yo no encuentro que la semana tiene 8 días. Pero aquí dice, mientras el octavo que sigue al sábado, significa una nueva creación inaugurada con la resurrección de Cristo. ¿Dónde está eso en la Biblia? Otra cosa, para los cristianos se convirtió en el primero de todos los días, la primera de todas las fiestas y en el día del Señor. Ojo, eso no dice la Biblia. Eso está diciendo que el catecismo. ¿Correcto? Hay que aprender a diferenciar allí. Otra cosa, y es interesante aquí este texto. El Papa Juan Pablo escribió una encíclica llamada Dies Domini. Esta es una carta apostólica que escribió explicando la razón por la cual el domingo es el día del Señor. Y su explicación es que se festeje el domingo porque Jesús resucitó. Ese es el argumento. Por la resurrección de... ¿Hay otro? No lo hay. Pero hoy ya vimos el trasfondo. La resurrección de Cristo apenas apareció después, ¿no? Como un argumento. Pero Constantino, cuando metió al cristianismo, lo colocó como día de adoración al sol. Ahora, aquí hay otra cosa interesante. Lo que dice Dies Domini en la página 20 dice, por esta dependencia esencial, el tercer mandamiento tiene la memoria de las obras salvíficas de Dios. Los cristianos, percibiendo la originalidad del tiempo nuevo y definitivo inaugurado por Cristo, asumieron como festivo el primer día después del sábado, porque en él se dio la resurrección del Señor. Ese es el argumento. Ahora, la pregunta es, ¿realmente Dios quiere que nosotros guardemos el domingo porque resucitó? Ahora, yo sé que tú eres muy honesto y muy sincero, pero sé que también eres profundo en el estudio de la Biblia. Escúchame aquí. Es natural que los seres humanos querramos festejar la resurrección de Cristo. Pablo dice, si Jesús no hubiese resucitado, en vano predicamos. ¿Es natural o no? Claro. Pero tú sabías que la Biblia ya levantó un monumento para la resurrección y uno para la muerte de Jesús. Cuando tú vas al libro de Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 23, mira lo que dice. Yo recibí del Señor lo que también he enseñado. Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, dio gracias, lo partió y dijo, tomad, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Luego tomó la copa, luego dijo, este es el nuevo pacto en mi sangre, haced todas las veces en memoria de mí. Versículo 26. Todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. ¿Cómo se recuerda la muerte del Señor según la Biblia? A través de la cena del Señor.
¿Y la resurrección? ¿Necesitamos poner un día para recordar la resurrección? No. Abre tu Biblia, Romanos capítulo 6, versículo 1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así andemos en vida nueva. Así fuimos plantados juntamente con él en semejanza de su muerte, así lo seremos en la de su resurrección. Entonces, ¿de qué manera yo celebro esa resurrección en mi vida? No cambiando el día de adoración, a través del bautismo. Eso ya lo decía la Biblia, eso es Biblia. Otra cosa aquí interesante. El catecismo lanzado en la nueva edición conforme al texto latino oficial de 1997 dice lo siguiente. Atención aquí. Pregunta, ¿cuál es el séptimo día? Respuesta, el sábado es el séptimo día. Pregunta, ¿por qué observamos el domingo en lugar del sábado? Respuesta, porque la Iglesia Católica transfirió la solemnidad del sábado para el domingo. Eso dice el Catecismo, texto latino oficial de 1997. Dice la Biblia, no, la Iglesia. Más continúa. El cardenal James Gibbons, en el libro Fe de Nuestros Padres, página 561, dice lo siguiente. El cardenal, usted puede leer la Biblia de Génesis a Apocalipsis y no encontrará ni una línea autorizando la santificación del domingo. La Escritura refuerza la observancia del sábado. Lo dice el cardenal James Gibbons. El Espejo Católico, 23 de septiembre de 1893, escribió lo siguiente. La Iglesia Católica, por más de 1000 años antes de la existencia de un protestante, por virtud de su divina misión, cambió el día de reposo del sábado a domingo. Entonces, por favor, no coloques textos fuera de contexto diciendo, es que después de la resurrección, es que el nuevo pacto. No. Ellos están diciendo de manera honesta, sincera, nosotros cambiamos. Estoy hablando para un amigo católico. No te ofendas. A veces para crecer necesitamos comprender mejor las cosas. Y esto no tiene nada que ver contigo porque tú eres un fiel, sincero hijo de Dios. Y mientras eras sincero, probablemente estabas por el camino equivocado. Pero ahora estás descubriendo cómo la Biblia y la historia hablan de manera clara. Entonces ahora queda que tú puedas tomar una decisión. Todos finalmente tomamos una decisión. Este libro es una tesis doctoral de el doctor Samuel Bacchiocchi, del sábado para el domingo. Es una investigación histórica sobre la observancia del sábado a través en el cristianismo. ¿Sabes que esta tesis se presentó en la Universidad Pontificia Gregoriana en el año de 1977? Tú puedes adquirir el libro, yo lo tengo aquí, se llama Del sábado para el domingo. Esta es una tesis doctoral. Y esta tesis está disponible en muchas librerías. Mas, ¿qué cosa dice esta tesis? Esta tesis dice que fue la Iglesia Católica quien transfirió la observancia del sábado para el domingo. Y sabes que tiene el imprimatur del Vaticano. Roma, 16 de junio de 1975, con aprobación del Vaticano.
el 17 de junio de 1975. En todo este libro cuenta la historia de cómo fue cambiado. Entonces, la Biblia no la autoriza, mas ya sabemos de dónde vino ese día como día de adoración. Ahora, la ley de Dios funciona como una cadena que tiene 10 eslabones. Eso dice el libro de Santiago, capítulo 2, versículo 10. Santiago, capítulo 2, versículo 10 y versículo 11 dice así. Vamos a leer desde el versículo 10. Cualquiera que guarde toda la ley y ofende en un punto se hace culpable de todos. El que ha dicho no cometerás adulterio también ha dicho no matarás. Hay algunos que dicen, no, es que aquí está hablando de otra ley. No hay otra ley. En el Antiguo Testamento habían diversas leyes. Habían leyes de salud, leyes civiles, leyes ceremoniales y la ley moral. Las leyes ceremoniales tuvieron su cumplimiento en la cruz y a partir de allí no necesitamos más de esas leyes ceremoniales porque Cristo lo cumplió. Pero la ley moral tiene que ver con norma de vida. ¿Qué dice la ley? No tendrás otros dioses, no te hagas imagen, no tomes el nombre de Jehová tu Dios en vano, acuérdate del día sábado, honra a tu padre y a tu madre, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás falso testimonio contra tu prójimo y no codiciarás nada de tu prójimo. Eso dice la ley. ¿Entiendes? Y Santiago dice, si alguien dice que guarda todo, pero ofende a uno, se hace culpable de todo. Versículo 12, hablad y hacéis y haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Escúchame aquí con atención. La ley no fue dada para esclavitud. La gracia de Dios no está en oposición con su ley. Porque el mismo que te dio su gracia es el mismo que te dio su ley. No existen dos tipos de salvación en la Biblia. Romanos 3:31 dice, por la fe invalidamos la ley, de ninguna manera. Ya expliqué en el programa anterior de que algunos malinterpretan los textos de Pablo. Pablo siempre está yendo en contra del legalismo, no en contra de la ley. Porque somos salvos por fe y gracia. Y el fruto de la fe es la obediencia. ¿Cómo adoramos a Dios? Siendo obedientes. No levantando las manos simplemente. Adoramos a través de la obediencia. Entonces, sé fiel a la palabra de Dios, no a la tradición. Sé fiel a lo que Dios quiere. Y Dios hoy quiere colocar su ley en tu corazón. Fíjate lo que sucede. La gracia que salva es la gracia que transforma. La gracia transforma mi vida y me coloca en armonía con su voluntad, en armonía con su ley. Y la ley no es una carga. ¿Por qué Dios te dice, deja la idolatría? Porque hay un solo Dios. Tú te libras heridas evitando ir a cualquier otro a pedir ayuda cuando tienes un solo Dios. ¿Por qué tienes necesidad de arrodillarte ante una imagen cuando puedes arrodillarte en la presencia de Dios? ¿Entiendes que los mandamientos fueron dados para darnos libertad? Para decirnos el camino y para decirnos que no podemos cruzar. Es como una muralla que nos protege para no volver al pecado. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Mateo 7, 21 al 23 dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No es suficiente ir a la iglesia. No es suficiente tener una Biblia en la casa. Hay que abrirla, hay que leerla. No es suficiente asistir a un culto. Hay que hacer la voluntad de mi Padre. Dice Jesús, muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros, o sea, todos eran creyentes. Entonces les declararé,
nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Sabes que una de las cosas más tristes que puede acontecer con una persona es creer que está adorando a Dios, pero no lo está? Y eso es doloroso. Probablemente hoy tú estás sacudido al comprender esto. Pero sabes, no hay nada mejor que ser fiel a la palabra de Dios. ¿Sabes cuál es el llamado que Dios hace? Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 y versículo 7, dice que un ángel apareció en el cielo diciendo: la hora de su juicio ha llegado. Temed a Dios y dadle gloria. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. ¿A quién adoras? ¿A Dios? ¿Realmente tú estás adorando a Dios? ¿Tus fundamentos están aquí en la palabra del Señor? ¿Dónde está tu fe? Ahora te pregunto, ¿a quién vas a creer? ¿A la Biblia? ¿A lo que dice un líder? ¿A quién vas a seguir? ¿A una tradición o a lo que dice la palabra de Dios? ¿Dónde estará construida tu fe? ¿En la roca o en la arena? Jesús es tu Salvador. A Él tienes que ser fiel. A Él tienes que adorar. A Él le debes toda la adoración. Tú sabes lo que dice la Biblia, lo que va a suceder de aquí a poco. Nuevamente ese poder que cambió los tiempos y la ley se unirá al Estado. Nuevamente. ¿Para qué? Para imponer este falso día de adoración. Y aquel que no obedezca no podrá comprar ni vender. Eso va a suceder de aquí a poco. Entonces, si tú no aprendes a ser fiel ahora, ¿qué va a suceder cuando llegue el momento de la prueba? Si tú no aprendes hoy a profundizarte en la palabra de Dios, vas a seguir siendo engañado por tanta filosofía y tradiciones humanas. Ponte de parte de Dios y de su palabra. ¿Recuerdas el primer texto que leímos? De labios me honra, pero su corazón está lejos, porque siguen tradiciones humanas en lugar de mandamientos de Dios. Por favor, allí donde estás, haz una oración a tu Dios. Haz una oración a Dios y dile así: Señor, yo voy a dar un paso de fe. Yo te voy a amar, yo te voy a servir, yo voy a colocar tu palabra por encima de mis sentimientos, por encima de mis emociones, por encima de las tradiciones, por encima de la tradición familiar. Yo quiero adorarte a ti. Finalmente, aquí en la tierra no hay 40,000 iglesias, hay solamente 2 iglesias, los que son fieles a Dios y los que no son. Todas las denominaciones religiosas finalmente se unirán. Habrá solo 2 pueblos. La pregunta es, ¿de qué lado estarás? ¿De aquellos que son fieles a Dios y su palabra o de aquellos que son fieles a un líder religioso? Yo te invito para que hoy tomes una decisión y des un paso de fe. Acepta a Jesús y acepta su palabra. Yo sé que allí tú estás viendo este programa y el Espíritu Santo está trabajando en tu corazón. Y estás listo para dar un paso de fe. Estás listo para tomar una decisión. Estás listo para ponerte de parte de la palabra del Señor. Entonces allí donde tú estás junto a toda tu familia, reúnete para orar y para pedir que el Espíritu Santo siga conduciendo tu vida. Y escúchame, por favor, sé fiel a la palabra del Señor. Hoy te voy a invitar a dar un paso de fe. Ya estás conociendo varias verdades de la Biblia. ¿Qué esperas para ser bautizado? ¿Qué esperas para poder pertenecer a un pueblo aquí en la tierra? Busca una iglesia adventista del 7º día.
y vamos a seguir aprendiendo sobre el plan que Dios tiene a través de su palabra. Y vamos a prepararnos juntos para que un día podamos vivir con Cristo por la eternidad. ¿Podemos orar? Querido Dios, gracias por tu palabra. Gracias porque tu Espíritu trabaja en nuestro corazón. Y hoy tomamos la decisión de ser fieles y leales a ti, de prepararnos junto a nuestra familia para un día vivir contigo por la eternidad. Danos tu bendición. Bendice estas lindas decisiones. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarme. Te espero en una iglesia adventista el séptimo día. Estás invitado. Y te espero en el próximo capítulo aquí en Biblia Fácil. Chao, chao.